Shabbat Shalom a todos, bienvenidos una vez más a este espacio, espacio sagrado del Creador. Vamos antes de iniciar con nuestra clase, vamos a colocar este tiempo delante del Creador. Vamos a darle gracias. Padre Olam, Padre Eterno, te damos gracias por este espacio sagrado que nos has regalado de Shabbat, porque eres bueno, porque eres fiel y para siempre tu misericordia. Te pedimos que en esta mañana sea la voz de tu espíritu, tu Ruach, el que habla a través de mí, que seas tú también disponiendo todo corazón, toda mente que se conecta a este espacio, que seas tú revelándoles la verdad de tu palabra, que seas tú dándoles oídos para que oigan y entiendan tu palabra. Dispónenos, Padre bendito, de la mejor manera para hacer a un lado de pronto muchas cosas que hemos aprendido tiempo atrás y que es necesario revisarlas a través de tu palabra, Padre. Así que colocamos este tiempo de ti, seguro de que serás tú el que habla a través de mí, a través de este tiempo, revelando a nuestro corazón la verdad, Padre. Danos siempre un corazón dispuesto a oír tu voz y aprender tu palabra. En el nombre del Mesías de Israel, Yehoshua, el Mesías. Amén y amén. Bueno, amados, vamos a continuar hoy con nuestra clase. La semana pasada estuvimos viendo algunos temas que quiero resaltar nuevamente para tener en cuenta y fue el tema de la bendición del primogénito, que consistía en doble porción material y también una bendición que tenía que ver con reinado y con sacerdocio. Vimos cómo Jacob bendice a sus hijos, adopta a los hijos de Joseph, de José. Estuvimos viendo incluso los significados de los nombres de Joseph y de los hijos de Joseph, como Efraín, de fructífero, y que de ahí viene la palabra Efrata, y también estuvimos viendo el nombre Manasés, y estuvimos viendo cómo él bendijo, le dio la bendición del primogénito, parte de la bendición de la primogenitura a los hijos de José, en especial a Efraín, y que se iba a multiplicar, que iba a ser multitud de naciones y reyes iban a salir de él. Le dio doble porción material a José, a sus dos hijos, eh, y luego a los hijos, a los demás hijos de Jacob, digamos que parte también de esa bendición de primogenitura se la dio a Judá, que iba a tener como el cetro, el reinado iba a estar en él, ¿no? Vimos también cómo el pueblo se multiplica, llegó se multiplicó, se estableció en Egipto, llegaron como 70 personas y bueno, se multiplicaron hasta que se levantó un rey que no conoció a José. Todo eso lo vimos la semana pasada y estuvimos viendo ya cuando aparece Moisés o Moshe y estuvimos viendo los significados del nombre, todo esto lo vimos la semana pasada. Vimos que el pueblo de Israel se multiplicó, viene el momento de la liberación por medio de Moshe y vimos algunos aspectos generales que quiero también remarcar aquí el día de hoy. Y es que el Eterno le dice a Aarón y a Moshe que vayan y le digan al faraón, deja salir a mi pueblo a celebrarme fiesta. ¿Sí? Y vemos como hoy también el Eterno nos está llamando a nosotros, porque el Eterno nos quería sacar. Digamos que los egipcios tenían muchos dioses y la mayoría de las naciones, o todas las naciones, siempre han sido politeístas y han tenido muchos dioses y le celebran fiestas y ritos a sus dioses. El Eterno llama a su pueblo a celebrarle fiesta al desierto y ahí le establece, no solamente establece que deberían de conmemorar, ¿sí? La celebración de Pesaj, de la Pascua, que es la que se va a dar para la salida, sino que en el desierto cuando les va a entregar la Torá, les señalaba yo la semana pasada que les iba a dar esas citas, esos que llamamos fiestas, esas muadim, que llamamos, que son testimonios, tiempos señalados y que son citas con el Creador. Estuvimos viendo cómo la Torá era un contrato matrimonial, cómo el pueblo lo quebrantó haciendo el becerro de oro y que Moisés quebró las tablas de piedra y vemos
a Jeremías, haciendo una profecía mucho más adelante que también la vamos a volver a ver, como él dice que iba a renovar el pacto y habla acerca de ese matrimonio, ¿no? Que está estableciendo ahí. Bueno, hablamos ampliamente de eso. Vimos, mm, hicimos, se hacía la pregunta de que cuántas tribus estaban presentes cuando Adonai entregó esa Torá a Moisés, que fuese la constitución que regía a la nación de Israel. Y vimos que estaban las 12 tribus, pero vimos algo interesante, ¿no? Y es que no solamente habían descendientes naturales de estos 12 hijos de Jacob, o de las 12 tribus, lo que conoce como las 12 tribus, sino que había multitud de gentiles. Aquí lo señalamos y lo leímos que había multitud de gentes y decíamos que algunos comentarios hablan de que eran alrededor de 1 millón de personas. Vimos también cuando le iban a entregar la tierra, el Eterno establece que esos extranjeros, ¿sí? Que se habían convertido, porque vimos que había un ritual de conversión para poder celebrar incluso la Pascua, que era la circuncisión. Y estas personas extranjeras iban a ser naturales del pueblo de Israel. Es decir, que en ese momento de la salida de Egipto y cuando se le entrega la Torá, no solamente se le entregó a las 12 tribus de Israel, sino a una multitud de extranjeros. Todo esto representa a la humanidad, pero estos extranjeros se iban a convertir al pueblo de Israel, incluso iban a tener herencia y tierra, al igual que los naturales de Israel. Y decíamos que en ese contexto de liberación y de entrega de la tierra es cuando se llama por primera vez a ese pueblo, se le llama iglesia, ¿sí? Muchos de nosotros pensábamos que la iglesia había surgido con el Mesías, pero no, esa palabra iglesia ya se utilizaba en ese contexto cuando fue liberado el pueblo de Israel. Les decía que esa palabra eclesía, que es una palabra griega, la cual se usó en la primera traducción al lenguaje griego, que fue la Septuaginta, por ahí en el siglo III antes del Mesías, ¿sí? Y comentamos eso, que aparecía esa palabra eclesía y en hebreo aparece la palabra cajal, que significa asamblea, congregación, reunión de personas, ¿no? Y esa palabra que aparece ahí hablando de iglesia se refería precisamente a esa multitud que estaba conformada por, no voy a decir judíos porque en ese entonces no existían judíos, eran las 12 tribus de Israel y los extranjeros que se habían convertido al Dios de Israel. Esa era la eclesía. Y ya el día de hoy vamos a empezar a mirar un poco más acerca de este tema. Cuando Israel, después de que Israel sale y de esta tierra, le entregan la Torá, con el tiempo ya previo a la entrada de la tierra prometida, ustedes saben que Moisés le va a entregar la estafeta o el liderazgo a Josué, ¿sí? Y entonces en ese contexto es que vamos a ver, porque en ese contexto vamos a ver también, bueno, no creo que no lo vamos a leer, pero en ese contexto en el que están, se paran frente al río Jordán, para entrar a conquistar la tierra, y el río Jordán también se divide en dos, así como se dividió el mar de juncos, allá cuando Moisés lo sacó, aquí antes de entrar a la tierra también se vuelve a abrir el río, se abre el río Jordán, y pues esto es un símbolo de una tevilá es lo que se traduce normalmente como un bautismo, ¿no? Y es como un nuevo comienzo donde ya van a poseer la tierra y donde van a tener que hacer lo que Dios les había dicho que debían de hacer, que era guardar esa Torá. Entonces Israel frente al río Jordán, el pueblo de Israel parado al lado del río Jordán, previo a su cruce para tomar posesión de la tierra que Adonai le iba a entregar, se le da orden de escribir toda la Torá en piedras para que recuerde cumplir todo lo ahí escrito. Le declara las bendiciones por su cumplimiento y las maldiciones por su incumplimiento. Vamos a mirar y a leer un poco aquí. Dice lo siguiente. Ordenó Moshe con los ancianos de Israel al pueblo diciéndoles, guardaréis todos los mandamientos que yo prescribo hoy
Y el día que pases el Jordán a la tierra que Adonai tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta Torá. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Adonai tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Adonai, el Dios de tus padres, te ha dicho. ¿Sí? Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Val y las revocarás con cal. Y bueno, ahí les dice que debían hacer unos sacrificios y les dice en el versículo 8, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta Torá. Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Adonai tu Elohim. Oirás pues la voz de Adonai tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y luego le dice por acá en el versículo 26, más abajito, ahí le empiezan a decir las maldiciones. Y por acá en el versículo 26 dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta Torá para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. O sea, había una maldición si no confirmaban las palabras de esta Torá. Por eso, si no recuerdan, en la lección pasada de Introducción a la Torá vimos que el apóstol Pablo Shaul, o Saulo, Shaul en hebreo, el apóstol Pablo, por eso por allá vamos a buscarlo acá, para que ustedes lo lean de nuevo, por acá en Romanos 3:31, por eso el apóstol Pablo va a decir lo siguiente, mire, el apóstol Pablo conocía la Torá, por eso va a decir esto acá en Romanos 3:31. Va a decir esto. Luego por la fe invalidamos la Torá en ninguna manera, sino que confirmamos la Torá. ¿Por qué? Porque él sabía estas palabras, él sabía qué fue lo que se hizo, el pacto que había hecho Dios con el pueblo. ¿Sí? El pueblo se compromete con el creador y había una maldición si no se confirmaran si no se confirmaran las palabras de esta Torá. Por eso vemos más adelante y por eso todo esto que estamos viendo aquí lo vamos a entender en la medida que vamos avanzando en la historia porque vamos a ir conectando todo. Por eso él dice en ninguna manera, confirmamos la Torá. La Torá no se puede abolir, ni le puedo quitar ni poner porque dentro de ese mismo convenio que se hizo y de lo que el pueblo se comprometió y dijo, haremos y obedeceremos, dentro de esos mismos mandamientos estaba que no le puedes añadir ni quitar. ¿Ya? Entonces, aquí vemos cómo Pablo va a confirmar las palabras de esa ley. ¿Sí? Sigamos acá leyendo. Vamos ahí ahorita el capítulo 28, 1, 15 y 64. Seguimos acá en ese mismo contexto. Le va a decir, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Elohim para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Adonai tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Adonai tu Dios. Entonces, eh, claro, si cumplían, pues había bendición, el Eterno los iba a saltar, pero ya vimos que si no confirmaban esas palabras, sino que se iban detrás su imaginación o dioses que no eran Dios, finalmente pues iban a venir maldiciones. 15, vamos al versículo 15, por eso el versículo 15 dice lo siguiente. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Adonai tu Elohim, para procurar cumplir todos los mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y ahí empieza la lista de las maldiciones y por acá en el versículo 64 va a decir algo que tenemos que resaltar aquí, porque es lo que va a ocurrir finalmente. Versículo 64, dentro de esas maldiciones está esta maldición que estoy marcando aquí. Y Adonai te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos
que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. ¿Por qué? Porque de la madera y de la piedra hacían dioses, ¿sí? Hasta el día de hoy. O sea, hasta el día de hoy continúa esto que de la madera se hacen dioses. Entonces una de esas maldiciones por incumplir era ¿qué? Ser esparcidos por todos los pueblos de la tierra. El Eterno les recuerda guardar las palabras del pacto. O sea, les dice guarden el pacto para que sean bendecidos, pero si lo quebrantan va a venir, bueno, una cantidad de calamidades y dentro de esas ser esparcidos por todo el mundo. Los iba a dispersar. Pero ¿a quién le recuerda a él que deben guardar las palabras de ese pacto? Bueno, vamos a leerlo en Deuteronomio 29, del 1 al 15. Dice, estas son las palabras del pacto que Adonai mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Mire que el Creador el Eterno es un Dios de pactos. Él venía haciendo varios pactos. Pacto con Noé, pacto con Abraham, pacto con el pueblo de Israel. Mire que aquí habla de un segundo pacto con el pueblo. Uno fue en el monte Sinaí, en el monte Horeb, y este es otro. Y ninguno de esos pactos, porque eran pactos nuevos que se iban dando. Luego por ahí hace pacto con David, y ninguno de esos pactos abolió, quitó los otros pactos. Por eso también nos encontramos al apóstol Saúl o Pablo, diciendo por allá en Efesios, que lo hemos leído ya varias veces a lo largo de este curso y de estas lecciones, que dice que ustedes los gentiles, ¿sí? Que antes estaban alejados de los pactos de la promesa, ¿sí? Porque pertenecer al pueblo, o sea, incluía todos los pactos que se habla que se habla la escritura. Ninguno borra el otro. Todos hacen parte de todos esos pactos. Entonces, dice que cuando veníamos al Mesías íbamos a tener acceso a todos esos pactos. Entonces dice aquí, Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Adonai ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Adonai no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino ni sidra, para que supierais que yo soy Adonai, vuestro Elohim. Y llegasteis a este lugar, y salieron de Seón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear, y los derrotamos. Y tomamos su tierra, y la dimos por heredad a Rubén y a Gad, dos de los hijos de las tribus, y a media tribu de Manasés. Manasés, uno de los hijos de José. Guardaréis, pues, las palabras de este pacto, y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. O sea, esas son las condiciones de ese pacto, de ese convenio. Vosotros todos estáis hoy, y aquí quiero que pongan atención, vosotros todos estáis hoy en presencia de Adonai vuestro Elohim. ¿Quiénes estaban? Los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio del campamento. Entonces, ¿a quién le estaba hablando? A todas las 12 tribus y a los extranjeros que habían salido con ellos, que estaban habitando con ellos en el campamento, que también el Eterno por ahí en Ezequiel leímos la clase pasada que iban a tener tierra también ahí junto con los del pueblo. Desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Adonai tu Dios y en su juramento que Adonai tu Dios concierta hoy contigo. Entonces mire que él hizo un pacto y en ese pacto estaban el pueblo de Israel y los gentiles que decidieron seguir a ese Elohim, a ese Dios. Ellos también entraban en ese pacto, ellos también estaban ahí, ellos también recibieron la Torá y ellos decidieron también hacer y obedecer y por eso entraban a formar parte del pueblo de Israel. Dice, para confirmarte hoy como su pueblo, ¿sí? Como su pueblo, no es que habían dos pueblos,
No es que había un pueblo de judíos, como decimos hoy, los judíos en una cosa y la iglesia los gentiles, no. Aquí lo que había era Israel, no había ni siquiera judíos, como los conocemos hoy, sino que estaba Israel y los extranjeros, y esos extranjeros entraron a formar parte del pueblo. Yo creo que aquí está muy claro, estamos viendo muy claro. Dice, para que entres en el pacto de Adonai tu Dios, ¿sí? Y en su juramento, que Adonai tu Dios concierta hoy contigo. Pero miren lo que sigue, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Elohim, de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, es decir, no solamente con ellos, mira, sino con los que están aquí presentes hoy, con nosotros delante de nuestro Elohim. O sea, los que estaban ahí, que eran todos los que acabamos de leer, las cabezas de las tribus, los varones de los ancianos, los oficiales, los varones de Israel, mujeres, niños y los extranjeros. O sea, no solamente con esos que estaban ahí presentes físicamente en ese espacio y tiempo, sino que miren lo que les dice. Y con los que no están aquí con vosotros. Y con los que no están aquí con vosotros. Es decir, las generaciones futuras. ¿De quiénes? De esos descendientes de Israel, de esas 12 tribus y descendientes de esos extranjeros, de los extranjeros que se injertaron, que el Creador los injertó ahí para ser parte del pueblo de Israel. Pero mire que tal vez de pronto usted nunca había visto esto, lo había leído, no se lo habían contado. Aquí lo está leyendo, no solamente lo estoy contando, sino que usted mismo lo está leyendo. Entonces, no sabemos si nos vamos de para atrás, si nosotros éramos descendientes de alguna de estas tribus o descendientes de esos extranjeros que convirtieron al Creador. Dice, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Bueno, era hasta aquí, hasta el 15. Entonces, claramente, la respuesta a esta pregunta era, eh, el Eterno le recuerda guardar las palabras del pacto. ¿A quiénes? Bueno, a Israel y a los extranjeros que decidan ingresar en el pacto, además de sus futuras generaciones. Ya por allá más adelantico les va a dar unas condiciones para la restauración y la bendición, ¿sí? Y esas condiciones son lo que llamamos en hebreo Teshuvah, que es el verdadero arrepentimiento. Volver, retornar al Creador, porque el pueblo, y ustedes, yo sé que la mayoría han leído, vemos cómo el pueblo constantemente se alejaba de oír la voz de Dios y sus palabras para guardar los mandamientos. Entonces, ¿qué venía? Maldición. ¿Y qué venía? Que iban a ser esparcidos, dispersiones, cautiverios, que ya los vamos a ver. Pero dentro de ese convenio, él les da este regalo de la Teshuvah. Y lo menciono aquí porque precisamente en estos días estábamos en el día miércoles en la tarde, a la tarde del jueves, estábamos en una santa convocación, lo que leíamos ahí arriba de Moedín o celebraciones o citas con el Creador, que se llama Yom Kippur, que es el día de la expiación o el día del perdón, donde el pueblo ¿qué? Hace una introspección y se arrepiente. ¿De qué? De alejarse del Creador por sus acciones, porque hace lo contrario de lo que dice lo que dijo el bendito en su convenio. Y eso nos incluye a todos, porque hizo, cuando usted decidió creer en el Mesías Yeshua, usted entró a los pactos. Usted entró a los pactos y el Eterno, como ya lo hemos visto, dio unos mandamientos, unos misbot, mandamientos en hebreo, donde están esas santas convocaciones. Y esas santas convocaciones nos sirven para recordar. Cuando dice el apóstol Pablo, Shaul, que todo esto son sombra de lo que ha de venir, pero resulta que Pablo conoció al Mesías, no conoció al Mesías cuando él vino a la tierra en su primera venida. A él se le apareció ya resucitado. Cuando Pablo dice son sombra de lo que ha de venir, pero es que él ya había venido y él ni siquiera caminó con él. Se está refiriendo a lo que va a venir en su segunda venida, donde él va a gobernar, donde va a gobernar con la Torá y nos va a tocar que celebrar esas santas convocaciones como Sukkot, como lo leímos en la lección número 2, por allá en Zacarías.
que cuando Él venga a gobernar, de año en año, todas las naciones debían a celebrar, venir a Jerusalén, peregrinar y rendirle tributo al Rey de los cielos y de la tierra. ¿Sí? En el reinado del Mesías, vamos a tener que celebrar Sukkot. ¿Y cuándo empieza eso? Empieza este lunes. Pues no empieza el cumplimiento profético total cuando Él venga, sino que hay una santa convocación ahorita el lunes al caer la tarde. Empieza la celebración de Sukkot por 8 días. Y esa celebración es la que habla Zacarías, que cuando el Mesías venga, todas las naciones van a tener que ir a celebrar eso. ¿Sí? Muchos andan por ahí despistados por estos días celebrando amor y amistad. Muchos creyentes en Jesús, en Dios, pues, en el Dios de Israel, cristianos, católicos, y no saben nada de esto, no saben nada de que hay unos muadín, de que hay unas convocaciones por estos días que Dios mandó y que tiene que ver con el Mesías, y que Él va a venir a cumplir eso, y que nosotros estamos repasando, ensayando para cuando Él venga, todo el protocolo, toda la fiesta, cuando venga nuestro Rey, nosotros ya estamos preparados. Ya hemos hecho muchos simulacros de cuando venga el Rey, pero los que no conocen eso, ¿qué les va a decir el Eterno? ¿Será que les va a decir apartados de mí no os conozco? ¿Será? No sé. Pero nosotros debemos estar preparados, debemos ver como esas 10, como las vírgenes sensatas que echaron aceite a sus lámparas y estaban preparadas para la venida del Creador. Por eso son importantes las santas convocaciones, nos preparan, nos permiten estar vigilantes, las vírgenes atentas a la venida del Creador. ¿Sí? Eso es lo que vamos a celebrar ahorita en Sukkot. Unos están pendientes del Día del Amor y la Amistad, debemos estar pendientes de los muadín del Creador. Bueno, eso lo vamos a ver, vuelvo y le repito y le hago pauta publicitaria en este discipulado. Si continuamos, después de esto, más adelante, vamos a ver precisamente todas esas santas convocaciones. Y para que usted vea cómo se conecta todo esto con el Mesías, con el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, y cómo eso claramente no está abolido, si antes eso nos prepara para recibirlo a Él. Entonces, vamos a leer Deuteronomio 30. Miren lo que va a decir del 1 al 6. Sucederá, esto es como una advertencia o como una profecía o lo que le estaba hablando ahorita, ¿no? La condición para que se arrepientan y se vuelvan al Creador. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición venía cuando guardaban el convenio, el pacto, y la maldición, ¿cuándo iba a ocurrir? Cuando se alejaban, cuando no querían oír, cuando no querían cumplir los mandamientos, los estatutos, lo que estaba en el convenio. Y la maldición que he puesto delante de ti, dice, y te arrepintieres, ¿sí? Teshuvá, en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado a Adonai tu Dios. Es decir, si vino la maldición, dentro de esa maldición es que lo iban a dispersar. Entonces, por eso aquí les dice, si te arrepientes en medio de las naciones donde te arrojaré, entonces, ¿qué dice? Y te convirtieres a Adonai tu Elohim. ¿Y qué es convertirse? Lo que dice ahí, y obedecer. Y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Adonai hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Adonai tu Elohim. Pero ¿qué requería para poder que hicieran eso? Que hicieran teshuva, que hicieran arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es que usted, ¿qué? Se convierte al Creador. ¿Y qué es convertirse al Creador? Empezar a obedecer. Que eso es lo que pasa cuando creemos en el Mesías. ¿En dónde estábamos? Estábamos adorando dioses falsos. Estábamos obedeciendo mandamientos de hombres, obedeciendo al Dios mismo, al Dios que nosotros mismos creamos, ¿no? Que nosotros mismos creamos. Cuando decimos a Dios a Dios yo creo en Dios a mi manera, estabas en idolatría, porque ese Dios que te está inventando piensa, siente y decide como tú te lo imaginas. O sea que finalmente tú eres Dios, tú eres el Dios. Entonces, en medio de toda esa idolatría que estábamos, cuando creemos en Yeshua, nos arrepentimos, hacemos esa teshuva y nos volvemos al Creador y por eso queremos conocer su palabra. Y por eso, bueno, venimos a estos cursos, queremos conocer la palabra. ¿Por qué? Porque queremos hacer lo contrario.
Queremos obedecer, queremos conocerlo para obedecer sus mandamientos, para no seguir haciendo lo que veníamos haciendo, que era pecado. Y esa es la marca y seña de que usted realmente tiene una conversión genuina, que usted quiere conocer al Creador para conocer esos mandamientos y obedecerlos. Menos de eso son emociones. Menos de eso son emociones. Dice, entonces hará volver a los cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte entre todos los pueblos donde te hubiera esparcido Adonai tu Elohim, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De allí te recogerá Adonai tu Elohim y de allá te tomará. ¿Sí? Así como nosotros estamos esparcidos por todo el mundo. Dice, y te hará volver a Adonai tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Sí, el Eterno nos ha prometido una tierra a nosotros, una tierra prometida. Y dice, y ojo con esto, este no lo tenía ahí, pero lo anexé. Dice, y circuncidará Adonai tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Mire que a nosotros nos habían dicho que es que en el Antiguo Testamento, nos decían así, en el Antiguo Testamento es la circuncisión física, pero ya en el Nuevo Testamento con el Mesías es la circuncisión del corazón. Y resulta que en la Torá nos habla de circuncisión física y nos habla de, mire, aquí nos habla de qué? De circuncisión del corazón. No es que la circuncisión del corazón vino con el Mesías, no, ya se hablaba en la Torá. Ya se hablaba en la Torá. Cuando nos volvemos al Creador es que nuestro corazón es circuncidado. Y esa circuncisión, ¿qué es lo que se quita? El prepucio. El prepucio representa lo que obstruye, lo que no me deja oír la voz de Dios, la voz de Elohim y obedecerle. Entonces, cuando yo me arrepiento, es cortado ese prepucio, eso que bloquea y restringe, en este caso el corazón, para que no oigas la verdad, la palabra del Creador y la obedezcas. Esa es la circuncisión que nos hace el Mesías de Israel, que el Eterno lo había hablado desde acá, cuando hacemos Teshuvah. Ok, ¿me están escuchando o hay algún problema con la señal? ¿Vamos bien? Sí, perfecto, Mauri, súper. Ok. Entonces tenemos aquí a Josué, que su nombre hebreo es Yehoshua o Yeshua. ¿Sí? Vamos a mirarlo aquí. ¿Quién es el que va a introducir, y eso también es profético, quién es el que va a introducir finalmente el pueblo a la tierra prometida? No fue Moisés, no fue Moshe, fue Josué, que no, en nuestras Biblias, y yo sé que todos ustedes lo conocen como Josué, pero el nombre hebreo de él, o sea, el nombre original, el que es Yehoshua o Yeshua. Y yo quiero que ustedes miren algo, miren, algo que se llama el tetragrama. El tetragrama son las cuatro letras que son estas que tenemos aquí, esta chiquitica que se llama Yod, esta que se llama Hey, este palito que es Vav y esta es una Hey. Sí, cada que en nuestras Biblias aparece ahí, en las Biblias de ustedes, que aparece Jehová o Yahvé o el Señor, en la mayoría de las partes aparecen son estas cuatro letras que representan el nombre del creador del universo. ¿Sí? Cuando se dio ese nombre no existían vocales, eran solamente consonantes y esto es lo que se conoce como el tetragrama. ¿Sí? Y bueno, hay diferentes posiciones y gente argumenta que se llama Jehová, Yahvé. Bueno, yo no me voy a enfrascar en eso aquí. Lo que es claro es que en ese momento no habían consonantes, no habían vocales. ¿Sí? Él estaba en estas cuatro letras y se acostumbraba a colocar a los nombres en el pueblo de Israel se colocan con un propósito. No es que está de moda tal nombre y le coloco ese nombre porque me parece bonito, como de pronto lo hacemos en culturas como la nuestra hoy el día, sino que en el contexto hebreo y mucho más en esa época y hasta el día de hoy, el nombre marca un propósito. Miren que estuvimos viendo la semana pasada, por eso los puse a que miráramos los nombres de Joseph, José, que Efraín, Manasés, el mismo Moshe. Estoy analizando los nombres porque eso marcaba cuál era la función o el propósito que ellos tenían. Yehoshua no es menos que eso. Entonces, ¿qué nombre el que aparece ahí en la Biblia originalmente? Es Yehoshua. Y aquí vemos las cuatro letras del nombre del creador. Miren,
La Yod, acá la Yod, en el nombre del creador, la Hey y la Bab, y bueno, la Hey que es la que se repite acá. Y están las letras del nombre del creador, inmersas en Yehoshua, en Yeshua. Dice, ¿qué significa Yehoshua? Que se puede escribir de estas dos maneras. Hay dos tipos de U, esta que está aquí y esta que está aquí, estos tres punticos. Bueno, no estamos en clase de hebreo, pero pues ahí como cultura general rápidamente. ¿Qué significa Yeshua? Yehoshua, salvado de Adonai, Yehoshua, bueno, era un líder. Y también otra, la abreviación o la contracción del nombre Yehoshua, que se utilizaba mucho también, es Yeshua. Es la contracción del nombre, es como por decir, por poner un ejemplo como para que me entiendan, hoy en día a los Daniel o a las Danielas, ¿cómo les dice? Dani. Y esa sería como la abreviatura o la contracción del nombre. De Daniel, Dani, y de Daniela también Dani. En este caso, Yehoshua sería el nombre y se utilizaba también la contracción, que es Yeshua. Lo curioso es que ese es el mismo nombre de nuestro Mesías. ¿Sí? Yeshua, ¿qué significa? Él salvará o el Salvador. Eso en el diccionario Strong, en el diccionario Chávez nos dice, miren, en el diccionario Chávez aparece la palabra Yeshua, dice, el mismo nombre también se castellaniza como Jesús. Es decir, nosotros en nuestra Biblia encontramos Josué, cuando leemos, cuando estamos en el cristianismo, leemos la Biblia o el catolicismo, Josué, allá en el Antiguo Testamento, y acá leemos Jesús, y no sabemos que son el mismo nombre. Y es interesante esto de que se castellaniza porque, a ver, cuando viene ya después del Mesías y vienen las traducciones bíblicas, pues ¿quién fue el que tomó el control de la creencia en el Mesías? A ver, la creencia en el Mesías es algo del pueblo de Israel. Es algo del pueblo de Israel. Luego, el Imperio Romano, que ya lo hemos hablado, toma esa creencia y la propia. Y entonces, ¿qué hace? Ellos mismos empiezan a hacer concilios, que en su mayoría eran gentiles, y el mismo emperador romano es el que empieza a hacer decretos en esos concilios y empiezan a hacer la doctrina. Y obviamente ya después cuando vienen las traducciones, pues el Imperio Romano tenía aversión y había un antisemitismo que ya en ese entonces eran los judíos, odiaban los judíos. Entonces por eso tienen que inventar una nueva religión, con unas cosas muy diferentes de lo que dice la Torá y la palabra del Creador, para poder el imperio manejarlo, porque ¿quién eran los que conocían las escrituras? En ese momento del primer siglo, los judíos. Y recuerden que en la antigüedad se gobernaba con la religión, o sea, no era que una cosa es la política, otra cosa la religión, no, eso era un batido, eso era una sola cosa mezclada. Entonces, pues el imperio romano tenía que seguir gobernando, simplemente utilizó esta religión para seguir ejerciendo su poder y dominio. Entonces tenía que irse desprendiendo de las cosas judías, que era el Israel de ese momento ya, que eso es lo que vamos a ver a continuación en las siguientes clases. Entonces, empieza a desjudaizar, en las traducciones empiezan a desjudaizar muchos nombres y muchas cosas que originalmente están en la escritura. O sea, los nombres, a ver, los nombres, si usted se llama, yo me llamo Javier, yo me voy para China y me presento, ¿cómo me llamo? Javier. Normalmente, o sea, normalmente los nombres no se cambian. Usted se llama como se llama, así aparece en su cédula, así lo aparecen, bueno, los cédula acá, los que viven acá en Colombia y en su documento de identidad donde usted esté. Así usted se llama. Pero acá, bueno, en la Biblia, no, en la Biblia entonces le hacemos una traducción, una transliteración y lo mencionamos así. Ahora, yo no estoy diciendo que decir el nombre en español sea malo. A ver, hay que entender algo. Este Yehoshua, que leemos aquí, como les decía, su abreviación o contracción es Yeshua. Este Yeshua fue el que transliteraron al español. O sea, una cosa una transliteración y una cosa una traducción. Si yo voy a traducir, Yehoshua es Adonai, salva. Si yo traduzco Yeshua, la contracción significa Salvador. Este Yeshua fue que cogieron y hicieron una transliteración al idioma griego. Es decir, cogieron esta yod en el idioma griego representa esta letra. Esta shin, que se llama esta letrica aquí, en el idioma griego representa esta otra letra.
Esta Bab representa en el griego esta letra y esta Ain representa en el griego y ahí se formó la palabra Jesus. Y luego de ese Jesus griego se transliteró al castellano, es decir, se cogió la I de Jesus y entonces esa se representa la J y entonces de ahí salió Jesús. ¿Ya? Entonces lo que tenemos, Jesús es una transliteración del griego Jesus y Jesus es una transliteración de Yeshua. Entonces, ¿decir Jesús es malo? Pues no es malo, es una transliteración. Pero el nombre original, ¿cuál es? Yeshua. Y el nombre Yeshua o Yehoshua es el que tiene el significado en hebreo. Y eso ya creo que con las clases anteriores lo hemos entendido y aquí lo vamos a seguir viendo. Miren, aquí dice que lo que les leía, que es el mismo Jesús, y viene de una raíz que es Yasha. Esa raíz primaria, mire aquí están las letras, la Yod, la Shin y la Ain, que es las que están aquí en el nombre de Yeshua. ¿Y qué significa raíz? Bueno, ancho, libre, estar seguro, liberar, amparar, ayudar, conservar, defender, favorecer, guardador, libertador, librar, rescatar, salvación, salvador, salvar, socorro, socorrer. O sea, esa palabra Yasha es donde viene esta palabra de aquí, Yeshua, que significa salvación, liberación, y de ahí es donde surge el nombre de Yehoshua o Yeshua. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes van a encontrar de pronto ya en este caminar de la Torah que por ahí salen unos que no se puede decir Jesús, que porque eso es el caballo. Bueno, no sé de dónde sacan eso realmente, porque para decir caballo en hebreo es Jesús, y una cosa es Jesús en hebreo, eso significa el caballo, y Jesús en español, eso no significa nada porque eso no existe. En español Jesús, eso no existe. Jesús, que es una transliteración, que es una cosa muy diferente. Si yo traduzco Jesús al español, significa el caballo. Traduzco, pero aquí estamos hablando que esto es una transliteración. Muchas veces se cae en el fundamentalismo religioso y querer condenar todo lo demás, pero bueno, ¿hay algún problema con Jesús? No hay ningún problema. Pero ya uno cuando conoce la verdad y pues si uno va avanzando en el conocimiento, pues uno ¿qué hace? Se va amoldando al nuevo conocimiento y quitando los errores. El nombre con el que lo mencionaban allá en su época, en su contexto, era Yehoshua o Yeshua. Y pues a mi modo de ver, pues sí, el nombre no se debe cambiar. Entonces, por eso usted me va a escuchar a mí decir Yeshua o Yehoshua indistintamente. Creo que ya a estas alturas me ha escuchado varias veces. Pero si alguien dice Jesús, pues no hay problema, ¿sí? Pero sí los invito a que vamos, este conocimiento, pues no lo echen en saco roto, sino que vaya aplicando lo que usted va viendo y lo que usted va comprobando, lo que usted pueda analizar y sacar sus conclusiones. Bueno, porque aquí tampoco vamos a imponerle nada a nadie. Entonces, continuemos. Ah, bueno, no, quería mostrarles directamente del texto hebreo. Vamos a buscarlo aquí para que ustedes vean que es que Javier se inventó eso y colocó eso ahí. No, 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 no. Vamos a buscar el texto y lo vamos a mirar. Vuelvo y digo que usted lo vio, no que le contaron o le dijeron. Es que usted lo vio. Miren, vamos a buscar la palabra Josué, ¿no? Aquí habla, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Adonai, que Adonai habló a Josué. Ok, ahí ya salió. Miren ahí, Josué, ahí arriba aparece Yehoshua, ¿sí? Y vamos a buscarlo en el diccionario directamente, miren. Allá arriba dice este es el diccionario Strong. El diccionario Strong es H, significa hebreo, y el número de la palabra es 3091. Entonces vamos a buscarlo aquí en el diccionario. 3091, aquí ya lo tenía marcado. Miren lo que dice. Aquí está. Yehoshua, que es un sustantivo propio masculino, y pues ahí se refiere a hijo, el hijo de Nun, ta, ta, ta. Miren lo que dice acá. Dice que aparece en la Biblia 218 veces esa palabra. Y la palabra Yeshua, la contracción Yeshua, aparece creo que son como 18 o 28 veces. Algunos por ahí, y esto va para aquellos que de pronto ya están más avanzaditos, yo sé que han escuchado por ahí Yahshua. No, no, con la A, ¿no? Yahshua. Bueno, Yahshua no aparece en la escritura por ningún lado.
¿De dónde lo sacaron? No tengo ni idea. Eso lo sacaron algunos que le dicen al nombre de Elohim Yahweh y por tratar de meter eso ahí, entonces le dicen Yahshua por la Yod y la A y la Hey. Bueno, pero queremos es como meter las cosas a la fuerza, pero cuando vamos a la escritura usted no va a encontrar Yahshua por ningún lado. Lo que aparece es Yehoshua o Yeshua. Bien. Entonces aquí lo vemos, que aparece Yeshua, dice salvado de Adonai. Quiero llevarlos aquí a esta otra palabra, a ver, etimología de la palabra, a ver. Definición, Yehoshua, Yehoshua, salvado de Adonai, de, a ver, es lo que les decías, ahí está el nombre del Eterno ahí arriba, las 4 letras, ¿sí? La raíz que es Yasha, que les decía ahorita, y compuesto de ahí también sería la palabra Osea, el profeta Oseas, y de ahí sale Yeshua, ¿sí? Yeshua, y mire que ahí dice apariciones 29 veces en la Biblia. Yahshua no aparece nunca en la escritura. Y lo digo porque yo sé que muchos aquí conocen que dicen Yahshua. Bueno, eso no aparece en la Biblia. Usted puede coger cualquier Biblia desde el hebreo y aparece Yeshua o Yehoshua. Listo, bueno, aquí me tomé unos minuticos por esto, pero quería que ustedes lo vieran con sus propios ojos. ¿Sí? Sobre todo para algunos que yo sé que están más avanzaditos. Entonces volvíamos acá y resulta que este Yehoshua, pues también es prefigura, prototipo del Mesías. El mismo nombre del Mesías, este introdujo al pueblo a la tierra prometida y ya en el cumplimiento profético, Yehoshua, ya Hamashiach, el Mesías, es el que nos va a introducir ya a la tierra prometida, a la tierra que va a venir con el Creador, ¿sí? A la nueva Jerusalén, a la tierra que esperó Abraham, Isaac y Jacob, que no pudieron ver, como lo leímos al comienzo de esta historia. Y ese Mesías es el que va también a liderar al pueblo, el Mesías Yehoshua, y nos va a entrar a la tierra prometida cuando sea el momento, cuando Él venga. Entonces mire que hay una conexión, que todo esto lo perdemos cuando cambiamos los nombres, cuando intentamos violar el texto. Bueno, violar el texto, no sé si esa palabra cae ahí, pero cuando empezamos a distorsionar los textos y empezamos a distorsionar la historia, pero cuando lo analizamos desde su contexto, con los nombres y las palabras desde el hebreo como son, vamos a empezar a concatenar todo esto. ¿Cómo creen ustedes que los apóstoles, como leímos en la lección 2, podían predicar con la Torá y los profetas? Porque ellos sí conocían todas estas cosas, sí conocían el hebreo, conocían estas palabras, estaban en el contexto, conocían la Torá. Nosotros, como dice un maestro que me gusta mucho, un maestro mío que se llama Rico Cortés, como él dice, la Torá fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. O sea, fue dada en un contexto histórico y nosotros tenemos que venir y estudiar para poder tener una correcta aplicación el día de hoy y poderla entender de la mejor manera. No una interpretación 2021 sin tener en cuenta la historia, ni el contexto, ni el idioma, ni las costumbres. Bueno, pues yo creo que vamos a dejarlo ahí para no dejarlo aquí mucho y empezar esta historia nueva desde cero. Vamos a hablar entonces, Padre Olan, Padre amado, te damos toda raba por este tiempo, por este espacio que nos has regalado. Tú eres bueno, tardo para la ira y grande en misericordia y amor y bondad. Te damos gracias por este espacio sagrado, por permitirnos una vez más ir conociendo poco a poco tu palabra, que es verdad, tu palabra que es la que nos transforma, que nos revela esa verdad y nos guía a toda verdad. Padre, gracias por este espacio, gracias por esta reunión. Tu palabra dice que donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, tú estás allí. Yo te pido para que seas tú derramando tu bendición sobre todos los que estamos aquí, que seas tú tocando cada corazón, cada familia que está aquí representada. Ten misericordia de todos nosotros, permite que podamos hacer esa teshuva, volver y acercarnos cada vez más a ti, Padre, para hacer lo que a ti te agrada y como tú lo has mandado, Padre Celestial. Te pedimos que este resto de día de Shabbat sea de bendición para nosotros y nuestras familias y que podamos seguir aprendiendo en las diferentes enseñanzas o cursos a los que vamos a entrar.
Te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Mesías, Yehoshua. Amén y amén.